enchufado, hermano. Ya. Enchufado. Amén. Libro de los Hebreos. Cuando mi hermano Lana hablaba de los dolores de esos cálculos, yo miraba la cara de Israel. Vivió la misma experiencia, ¿ya? Terrible. La Rosita lloraba junto con él. Y yo daba vuelta a la cara, ¿no? De que uno se contagia ese. Así que, ay Dios mío, es terrible. Nunca he pasado eso, hermano, gracias al Señor. Y ojalá nunca nos pasara tampoco, así que no coma tanta sal, hermano. Ya, libro de los Hebreos, capítulo 6. Yo puse por título a esta palabra del Señor. Manténgase ahí atento, por favor. Abierta su Biblia en el libro de los Hebreos, capítulo 6, versículo 13 hasta el 20. Lo voy a ir leyendo y lo voy a ir soltando para no volverlo a leer, a tomar de nuevo cuando predique. Amén. Entonces, le puse que Dios, nuestro Dios, obra en dos maneras que son inmutables, o dos cosas que son inmutables. O sea, más bien dicho, dos situaciones, cosas, maneras que nunca van a cambiar ni han cambiado a través de todos los tiempos. Lo que pasa es que a veces nosotros no tenemos el interés de inquirir, meternos en la palabra del Señor, y es por eso que no nos damos cuenta de que esas cosas inmutables que Dios dejó para que nosotros las tuviéramos en mente en los momentos difíciles, tristes, lamentables, vicisitudes que vivimos, que no queremos pasar, las recordemos y las recordemos delante de Dios para que Él, ¿no es cierto?, como siempre ha tenido el hacerlas, porque son inmutables, no cambian, las pueda hacer en nosotros otra vez. Amén. Desde el versículo 15, del versículo 13 al versículo 15 del capítulo 6, la palabra del Señor dice así: porque cuando Dios hizo la promesa, diga promesa, fuerte. Promesa. Cuando Dios hizo la promesa, repítalo. Promesa. Eso. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar, diga jurar. Jurar. Ya, recuerde eso. Promesa y juramento. ¿Ya? No pudiendo jurar por otro mayor, juró, dice, por sí mismo. Dios juró por sí mismo, porque no había otro mayor por quien jurar, diciendo, ¿qué fue lo que dijo ahí? ¿Qué juró? De cierto, le dijo a Abraham, te bendeciré con abundancia. Otra vez dígalo. Abundancia. Dígalo fuerte, hermano, si es para nosotros. Abundancia. De cierto te bendeciré con abundancia. Eso, con abundancia. Y te multiplicaré. Eso, dígalo otra vez. Y te multiplicaré grandemente. 15, dice, y habiendo esperado con paciencia. Otra vez. Paciencia. Hermano, con paciencia. Paciencia. Uy, que nos hace falta eso, hermano, a todos nosotros. Después dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó lo que Dios le había prometido, pero esperó con paciencia. Ya, 3 versículos ahí, 13, 14 y 15. Aquí, en estos primeros 3 versículos, ¿no es cierto?, en el 13, 14 y 15, se encuentra expuesta la gran promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿no es cierto?, y la forma de cómo lo logró, la manera para poder alcanzar lo que se le había prometido. Porque cuando se hacen promesas, no se hacen al aire, se le hacen a otra persona, ¿no es cierto? Cuando yo me casé con la Rosita, le hice las promesas en el matrimonio a ella, mirándola a ella, no al pastor que me estaba poniendo la bendición, ni a los hermanos que estaban allá, porque la que estaba al lado mío iba a recibir las promesas. Y cuando ella hizo las promesas, me las hizo a mí. Entonces, pacientemente, estos 35 años de casado que llevamos, o un poquito más, ¿no es cierto?, hemos esperado que cada una de esas promesas se haya ido cumpliendo en el ciclo de la vida de casado, porque soltero, la única promesa que tenía era la de mi mamá, que me iba a mantener hasta que yo me casara. Esa promesa la tenía de mi mamá, que es la misma promesa que tienen ustedes los papás,
que se han comprometido, ¿no es cierto?, cuando nos presentaron delante del Señor, si es que fuimos presentados delante del Señor, de darle a ustedes todo lo necesario para que ustedes se eduquen, para que crezcan, se formen y puedan lograr formar una familia cuando sean mayores. Y hasta cuando ustedes no salgan de la casa, van a salir en las fotos de la mamá y la espalda siempre, o del padre. ¿Ya? Entonces, Dios ahí expone, ¿no es cierto?, las promesas que le hace a Abraham y cómo él puede lograr alcanzarlas. Bueno, los versículos que ya leímos, ¿no es cierto?, se refieren puntualmente a ese momento en el que Dios confirma ese juramento, lo confirma, ¿ya? Confirma la promesa hecha a Abraham. ¿Cuál es esa promesa? Él le dijo que iba a hacer de él una gran nación. Tenía 80 años. 80 años cuando Dios le ofrece, le promete a Abraham que va a tener una gran descendencia y aún no tenía ningún hijo. ¿Cierto? ¿Me entiende usted, no es cierto? Amén. Bueno, yo sé que usted conoce la palabra y vamos bien hasta ahora. Le hace la promesa, ¿no es cierto?, con juramento de que va a hacer de él una gran nación. Pero no había nada al momento. Estaba Abraham, estaba la Sarita, la Sarai, ¿no es cierto?, la que era su sierva, Agar, todas las ovejas y todos los animales que tenía, más los siervos que tenía, pero hijos no había descendencia, no había por dónde viniera esa promesa. Pero Abraham, dice la Escritura, que le creyó a Dios. Amén. Amén. Le creyó a Dios. Él no dudó ni un momento en que Dios iba a hacer. Tenía 80 años, ¿ya? Luego dice que más o menos a los 90, casi los 100, recién vino a nacer Isaac. Luego que Abraham se adelantara a las bendiciones, a las promesas de Dios y le pasara a su sierva para tener un hijo que se llamó Ismael. ¿No es cierto? Ismael. Pero nace Isaac. Dios cumple entonces esa promesa hecha con juramento a Abraham, que iba a tener una descendencia numerosa. Y él no le dijo que iba a ser en el hijo de la sierva. Dios le dijo que iba a tener descendencia con su esposa. O sea, Dios le hablaba del que se iba a llamar como Isaac. Dios le hablaba que iba a ser una descendencia numerosa, pero en Isaac, no en Ismael, no en la sierva, en el hijo de la sierva, que también era su hijo. Los hombres, ¿no es cierto?, hasta ahora algunos, ¿no es cierto?, hasta ahora algunos, que quedan muy poco, algunos juran por Dios. Juran por Dios. Nosotros leemos aquí, ¿no es cierto?, que cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, Dios, no pudiendo jurar por uno mayor que él, jura por sí mismo. Los hombres juran por Dios. Algunos juran por la mamá, porque la mamá vale más que él, es más superior. Otros juran por los abuelitos, otros por los tatarabuelos, pero algunos también juran por Dios, porque ellos creen que ese Dios es lo máximo que hay. No hay otro más allá. Entonces, como Dios no tiene otro más allá que él, él dice, confirma la promesa primero hecha a Abraham. Dice, yo te juro por mí mismo. Te juro por mí mismo, ¿no es cierto?, que te voy a bendecir, que te voy a dar en abundancia, te multiplicaré grandemente, haré de ti una gran nación, en tu hijo, de tu esposa. No le habló de la sierva, le habló de la esposa. Abraham, no sé si lo entendió mal, lo quiso entender mal, no tengo idea, pero Abraham no lo entendió. Y cuando la mujer, su esposa, que era Sara, ¿no es cierto?, le dijo, yo no voy a poder tener hijos. Eso no puede ser en un hijo de Dios, porque cuando Dios te hace una promesa, ¿no es cierto?, Dios tiene clarito que ya te prometió y que te tiene que cumplir. No sé cuánto se va a demorar. No me pregunte a mí los tiempos de Dios, porque yo no me barajo eso. Si me preguntan qué hora es ahora, lo más probable es que te diga que son 10 para las 8. Pero esa es la hora que nosotros nos regimos. La hora de Dios, yo no me sé regir. Y Dios da los tiempos que Él estima convenientes. Los momentos y las distancias, los lugares los tiene Dios. Aleluya. Y Dios entonces, pues no pudiendo jurar por Él como los hombres hoy día juran, jura por sí mismo confirmando el pacto. Dios no tiene otro mayor, digo yo entonces, mayor que Él por quien jurar. Por eso es que Él dice, jura por mí mismo. Si usted va conmigo
al libro de Génesis, por favor. Génesis capítulo 22. Versículo 16, dice así: y dijo Dios, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Ya había nacido Isaac, pero ahí Dios está confirmando lo que dice acá en Hebreos, capítulo 6, versículo 13, ¿no es cierto? Juró por sí mismo. Aleluya. Luego, el versículo 15, pasando todo eso, ¿no es cierto? Porque ahí está el juramento, la promesa y cómo lo va a alcanzar. En el versículo 15, ¿no es cierto? Dice aquí claramente, hermano, no hay duda de lo que pasó. Y habiendo esperado con paciencia esa promesa, la alcanzó. Recuerde usted que estamos hablando de una promesa hecha en Isaac. Y estamos hablando de una promesa de bendición en multiplicación de personas. Pero parece que este versículo 15 nos pone en una ¿cómo se llama? En una cosa media, entre que sí Dios lo hizo y que Dios no lo hizo, porque el capítulo 11, ¿ya? De Hebreos, en el versículo 13, este mismo, vaya para allá un poquito, ¿no es cierto? Capítulo 11, versículo 13, dice aquí: conforme a la fe, después de hablar de muchos hombres de fe, incluyendo a Abraham, ¿no es cierto? Dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido, ¿qué? La promesa. O sea, Abraham murió sin recibir la promesa. Pero el versículo 15 nos dice que Abraham con paciencia alcanzó lo que Dios le prometió. Bueno, ¿lo alcanzó o no lo alcanzó? ¿Qué cree usted? Sí alcanzó en la fe. Pero acá, ¿no es cierto?, se nos presenta una pequeña contradicción. Bueno, hay muchas opiniones con respecto a este versículo de si alcanzó o no alcanzó la promesa. Pero yo me voy a quedar con el más ajustado, con el que creo yo. Se estaba refiriendo al patriarca y a otros más. Nos señala que ellos no tuvieron las promesas, solo las vieron de lejos y las saludaron a la distancia. Varias opiniones decía yo que existen, pero existe que una, a mi parecer, es la más acertada, que dice lo siguiente: que Abraham, en el momento que conoció a sus nietos, o sea, los hijos de Isaac, que fueron dos. ¿Quiénes fueron? Jacob y Esaú, eran los mellizos. ¿Se recuerdan de eso? Allí, cuando él vio a sus nietos que habían nacido, ¿sabe cuántos años tenía Abraham en ese momento ya? Había cumplido 160 años. Sus nietos ya estaban grandes. En el momento en que los vio, cuando nacieron, ya, ¿no es cierto?, él empezó a ver esa bendición. Su muerte, dice la historia, la muerte de Abraham fue a los 175 años de vida, casi 200 años. Fue entonces, solo a los 160 años, cuando tuvo el hermoso privilegio de parte de Dios de poder ver el comienzo, los inicios de la gran bendición que Dios le había prometido en Isaac, su hijo. ¿Se da cuenta? Él no alcanzó a ver nada con sus ojos, pero los vio en sus nietos, en esos chiquititos que ya tenían sus varios años. Comenzó a ver lo que Dios le había prometido. Esa promesa con juramento que Dios le había hecho a Abraham, la estaba viendo ahora en esos nietos que ya eran hombres casados. Aleluya. En las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros, hermanos, a veces nosotros miramos en el momento, pero no miramos en la parte profética, en el futuro, que Dios hará con nosotros. Dios a mí me ha hecho promesas grandes y maravillosas, que hasta ahora yo no las veo con mis ojos, pero las puedo ver en mis hijos, las puedo ver en mis nietas, las puedo ver en la Agustina, en la Isidora, en la Josefa. Puedo ver en ellas la bendición que Dios me ha prometido a mí, que mis ojos
allí en los nietos, en Jacob y en Esaú. Después de esperar pacientemente que aquella promesa se cumpliera, además también pudo ver en visión profética mucho más allá, porque vio a Cristo en ellos también. Aleluya. Qué maravillosa bendición fue la que tuvo Abraham. En el libro de Juan capítulo 8 versículo 56 dice que él vio a Cristo y se gozó. Vamos allá, hermano, mire. 8:56. Cristo, hablando de él mismo, dice: Abraham, su padre, vuestro padre, se alegró de que había visto de ver mi día. Lo vio y se gozó, se alegró. Aleluya. Vio el día proféticamente en el futuro, vio al Mesías, vio al Salvador, vio al Hijo de Dios, vio al prometido, vio al deseado, vio al que estaba allí en el Génesis 3:15. Gloria a Dios. Aleluya, de aquel que se hablaba: tu simiente será la vencedora. ¿Qué estás viendo tú en las promesas de Dios, hermano? Aleluya. Estás viendo los años de escasez, estás viendo los momentos terribles de tragedias, de catástrofes. Eso es lo que ves. No, tienes que mirar más allá. Tú tienes que ver las promesas que Dios te ha hecho. Bendición. Amén. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Así es. El versículo 16 solo viene a extender. Vamos a Hebreo otra vez. Dice la palabra del Señor: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia, de todo alegato, de toda discusión, es el juramento, solo para que sea una confirmación. El versículo 16 solo viene a extender más la frase que nos dice el verso 13, pero aún le pone un poco más, añade algo importante: que una vez que Dios interpone el juramento por sí mismo, se acabó el asunto, no hay más que hablar. Dios le dijo: yo te prometo, Abraham, pero voy a confirmártelo por mí mismo, te juro que lo haré. De Dios. ¿Qué más? Amén. ¿Qué más quería Abraham? ¿Qué más? ¿Qué más deseas tú en esta noche? Si Dios a las promesas que te ha hecho le puso un juramento también en Abraham, y lo puso también a ti. Amén. ¿Qué más deseas, hermano, si ya no hay más que pedir? Dios te prometió y dijo: por mí mismo te juro que lo haré contigo. Dios. Ya no es con Abraham. Abraham ya le dio la bendición. Ahora esta situación que está viviendo la iglesia es para nosotros. Dios te prometió y juró por sí mismo que te bendeciría, te multiplicaría, que nada faltaría para tu vida. Dios. Amén. Créelo, hermano. Amén. Sí, Señor. Se acaba toda discusión, no hay más que decir, porque de ambas partes reconocen. Aleluya. Y aquí, hermano, tenemos que ser reales, verdaderos. Hay que reconocer que no ha sido ningún hombre el que nos ha prometido cosas. No han sido los políticos, no son los alcaldes ni los concejales. Aquí el que nos ha prometido es el Hijo de Dios. Dios mismo en persona nos ha prometido, y además nos ha dicho: y juro por mí mismo que haré todo lo que te prometí. Amén. Aleluya. No hay más. Dios es mayor que todos. Amén. Hay que reconocer que fue Dios el que juró. Es una autoridad divina, es confiable, es segura. Yo no tengo duda que Dios lo hará. Amén. ¿Tiene alguna duda usted? No, Señor. ¿Tiene alguna duda que fue Dios el que hizo el milagro en mi hermano Hernán? Bendito Dios. Aquí está Germán. ¿Cuántos lo dieron? ¿Tiene alguna duda que fue Dios el que lo levantó de la muerte misma? Aleluya. ¿Tiene alguna duda usted, hermano, que fue Dios el que sanó a la hermana Natalia, que hoy día no está en la iglesia? No tengo duda alguna. Fue Dios el que prometió que haría milagros con nosotros. Amén. Es Dios el que promete que hoy comienzan milagros en la iglesia. Amén. Aleluya. Aleluya. Y lo jura por sí mismo, porque el que va a hacer los milagros no eres tú. Tú
haciendo. Amén. Sí, Señor. Créelo. Ya. Aleluya. Esta autoridad es divina, es Dios, es confiable, es segura y definitiva. Amén. No hay más que decir, en la cual no hay lugar a ninguna apelación ante ninguna autoridad que Gloria haya al más Señor. superior que Dios. Preséntame a otro más grande, más poderoso, No lo hay, más Señor. maravilloso que Dios, y dejo este camino para siempre. Bendito es el Señor. Ay. Dios es el único, Solamente Dios es incomparable, Amén. maravilloso. Grande, fuerte, poderoso. Seguimos. Pero ¿qué nos dicen los versículos 17 en adelante? Por lo cual dice, queriendo mostrar Dios más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad, eso que no cambia, eso que no se puede cambiar, no se puede mover de su consejo, interpuso un juramento entonces. ¿Qué explicación podemos dar a esto? Probablemente tendrían varias explicaciones. Tenemos aquí que fijarnos en los siguientes puntos. Primero, ya que este juramento que se ha hecho en una transacción, en una conversación, en una controversia, o sea, en este caso entre Abraham y Dios, solo viene a confirmar rotundamente lo que Dios trató con Abraham. Y es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo hoy en esta noche. Amén. Es lo que Dios quiere hacer en este momento. Confirmar en forma rotunda que lo que Dios te prometió en algún momento, que lo que Dios te dijo que iba a hacer contigo, Amén. Él ha jurado por sí mismo que lo va a realizar. Cierra tus ojos y piensa un momento en qué promesa Dios, aleluya, estuvo a tu lado prometiéndote cosas. Bendito Dios. ¿Qué te prometió? ¿Te crees tú que fue demasiado grande que Dios no lo ha hecho? Porque para Dios no hay cosas grandes. Aleluya. Aleluya. Amén. Las promesas que Dios hace, las hace en Él, son sí. Aleluya. Eso vendrá a confirmar lo que trató con Abraham, hoy también lo confirma con nosotros. De manera que no hay ni cabe mayor claridad ni mayor determinación en que algún momento, en algún día, en alguna casa, en alguna calle, en algún trabajo, en alguna universidad, Dios cumplirá la promesa. Dios. Si es a un joven, lo hará en el colegio. Si es a un dueño de casa, lo hará en su trabajo. O a lo mejor lo hará junto a su esposa, acostándose en una cama. Pero Dios cumplirá lo que prometió en ese tratado. Amén. Sí, Señor. Es una verdad segura lo que Él dijo. Dios interpone un juramento entonces. Y nótese que Abraham no le pide que lo haga. Señor, pero ¿qué seguridad me das tú de que cumplirás lo que me dijiste ahora? Que me ibas a dar un hijo y a través de ese hijo me ibas a dar una gran descendencia. Abraham no le pide a Dios que le jure. Dios compromete su persona, su esencia. Dios se compromete él mismo, como tú te has comprometido a servir al Señor en algún momento, como el compromiso que hicimos nosotros cuando recibimos a Cristo y dijimos, Señor, Dios no nos dijo nada. Aleluya. Dios no nos agarró el jugote y ahora que me reconociste, voy a tener que hacer esto y todo, y nosotros ahí se acordamos. No. Dios no nos ahorcó, Dios no nos puso una metralleta en la espalda. Nosotros nos comprometimos a servirlo. Gloria A Dios, Abraham no le pidió que le confirmara nada. Dios dijo, bueno, para que te quede clarito, Juan, para que te quede clarito, Moisés, para que te quede clarito, José, para que te quede clarito, Cristina, María, Esther, para que te quede claro, aquí yo voy a jurar. Y voy a jurar por mí mismo. No hay nadie mayor que mí. Yo soy el testigo delante de ti, de mí mismo, de mi promesa, de mi juramento. Prometo bendecirte a ti. Gloria a Dios. Prometo darte todo lo que necesites. Aleluya. Dios se comprometió. Amén. Aleluya. No fue obligado al compromiso. No fuiste obligado a servir a Dios, hermano. Amén. Estás viniendo porque tú quieres. Sirves a Dios porque tú quieres. Amén. Y más que eso, tienes que servirlo porque lo amas. Aleluya. Dios interpone juramento. Fue Él el que lo hizo.
para mostrar de esa manera, con mayor claridad, lo inmutable de lo que Él dijo allí. No se va a poder borrar nunca. Dios te lo prometió y lo juró por sí mismo. Aleluya. Primero, la promesa que hizo, ya que esto tiene todo su fundamento y base en la fidelidad de Dios. Dios es fiel, hermano. Amén. Muy fiel. Los infieles somos nosotros. Así es. Que es, Dios es fiel porque Él es consustancial. Esa palabra me llamó la atención. Consustancial, ¿sabe lo que es? Lo tiene en la esencia. Es la esencia misma de la fidelidad. Él no va a cambiar. Él no se divide para ir allá a la China a decirle a un hermano, mira, te prometo esto, y después se divide para acá para dejar solo los de allá. Y no es Dios, Él es indivisible, no cambia, inmutable. Te dice una cosa y la va a decir siempre. Fidelidad lo tiene en la esencia, lo tiene en su ser, es su propia sustancia indivisible. O sea, Dios no puede pensar una cosa y luego mentir. Dios no puede decirte algo y luego desdecirse de lo que ha prometido. Libro de Corintios, segunda de Corintios, vamos allí. Segunda de Corintios, capítulo 1. Versículo 20. Porque todas las promesas, todo lo que te ha prometido Dios, son en el sí. Son en el sí. No van a ser ahora no, después que te lo prometió. Más te voy a dar una esposa a ti. No es bueno que tú estés solo. Te voy a dar una esposa. Usted está esperando a la mujer que Dios tiene para usted 3, 4 años y al quinto año Dios otra vez se aparece como se le apareció a Pablo en sueños con un ángel ahí en visión y le dijo, Pablo, ¿sabes qué? Después que la pensé bien, después de 4 años, fíjate que no, es mejor que te quedes solo, así que no te vayas a casar. Me equivoqué la otra vez. No. Dios te prometió y Dios te va a dar. Amén. Dios te lo dijo y Dios lo va a hacer. Amén. Aleluya. Él no miente. Promesa y luego juramento. Juramento, pues Dios mismo no puede pensar una cosa y después decir otra totalmente contrario, ya que Él es verdad en pensamiento, aleluya, en dichos y en hechos. Verdad en lo que piensa, en lo que habla y en lo que hace. Que nos cuesta juntar a nosotros las 3 cosas, hermano. A veces decimos, a veces pensamos que amamos mucho a Dios, pero cuando hablamos con nuestros pares, nuestras palabras declaran que no lo amamos. Aleluya. ¿Y qué vamos a decir cuando vamos a los hechos? Ahí ya la cosa es catastrófica. Pero al Dios que servimos, Él es verdad. El pensamiento, cuando pensó en nosotros para escogernos, después no se arrepintió. ¡Ah, que no, es que este no me va a servir ahora! No, pensó en hacernos grandes predicadores, en hombres de Dios, en instrumentos para su gloria. Pensó en hacernos muchas cosas y Dios no va a ir ahora en contra. Amén. Y después te dice a ti, mira, yo la otra vez pensé en ti como instrumento de Dios, pues prepárate ahora con la boca, prepárate ahora porque voy a usarte. Y cuando tú vayas a hacer la obra de Dios, Dios con sus hechos va a usarte como instrumento. Gloria a Dios. Pensamiento, palabra y dichos. Amén. Dios. Así deben ser los cristianos. Amén. O sea, así debemos ser nosotros. Bendito sea el Señor. Prosigue el autor. Dice el versículo 18, otra vez. A ver, Hebreos.
Vamos allá otra vez. Para que por dos cosas inmutables, ¿se acuerdan lo que dije al principio yo? ¿Cuáles eran? Promesas y juramento. Esas son las dos cosas que Dios no va a cambiar nunca. Nunca las va a cambiar las promesas que hizo y el juramento que hizo. Dios lo prometió y porque Él juró lo va a cumplir. Amén. Dos cosas inmutables. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos nosotros un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Por favor, manténgase allí un poquito. Versículo 18. Él nos dice que de esta forma tenemos más motivos, muchos más motivos para cobrar ánimo. Oiga, cuando yo pienso, aleluya, en esas promesas inmutables, en ese juramento que Dios no se va a retractar nunca, no me va a cambiar ahora, no me va a salir a mitad de camino con otro chiste, como decimos nosotros. ¿Y ahora me salís con eso? No. Dios va a cumplir. Téngalo por seguro. Téngalo por seguro. Gracias, Señor. Dios me prometió y juró. Hay una promesa y un juramento que no lo hicieron hombres carnales. Me las hizo el Señor. A mí, a usted, le hizo estas promesas que son inmutables. Aleluya. Inmutables. Así podemos cobrar más ánimo, alentarnos los unos con otros. Cuando esté pasando problemas, el hermano diga, hermano, Dios tiene promesas y hizo un juramento inmutable para bendecirte. ¡Ánimo! ¡Tira para arriba! Amén. ¡Dale! ¡Vamos! ¡Sigue adelante! ¡Anímalos! Amén. Porque no solo tenemos la promesa y el juramento de parte de Dios, también Él nos ha dado otra promesa más grande allí, encerrada, el amplio cumplimiento de la promesa de Cristo en nosotros. Ahí habla de la esperanza. Nótese allí, hermano, para que por dos cosas inmutables, las cuales es imposible que Dios mienta, que son las promesas y el juramento, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para signos de la esperanza. Esa esperanza, ¿sabe cómo se llama? Jesucristo, el Rey de Gloria. Aleluya. Porque Jesús es nuestra esperanza de gloria. Cuando el texto aquí está hablando ya de que hemos acudido para signo de la esperanza, no se está tratando de decir que hemos ido en busca de un refugio, de un resguardo, que más bien tiene el sentido de huir de algo para refugiarnos en otra cosa. ¿Pero huir de qué? ¿Qué dice la palabra? Que tenemos que huir de las cosas mundanas. Amén. Para refugiarnos en otra que es mucho más importante. Y por lo que Pablo, o por lo que, perdón, el autor está hablando, dice que es el puerto de la esperanza. Y ese refugio nosotros lo tenemos clarito. Es Cristo. Amén. Cristo es nuestra esperanza, es un puerto seguro. Amén. Aleluya. Pero cuando papá falta, como dice la tele, se nota. ¿Sí o no? Los niños dicen, ahí, bueno, la niña dice, cuando falta la mamá en la casa, se nota. Pero acá cuando falta papá aquí, cuando no tenemos esa esperanza, cuando no estamos en el refugio, cuando falta papá, hermano, por más que nosotros queramos aparentar que lo tenemos aquí, por más que nosotros queramos ponernos esa carita con la corona ahí y las trenzas para el lado y lleno de sangre y mostrarlo así, para que digan, este es cristiano, no, hermano. Amén. Cuando papá falta, se nota. Amén. Dios, Señor. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Amén, Señor. Dice aquí el escritor, tengo anotadas dos cosas.
tenemos nosotros delante nuestro es como un áncora firme. Aquí, por eso le preguntaba a Paola, yo que tiene que ver con castellano y sabe hartas cosas de eso, yo de repente soy un ignorante allí. Sí, sí es verdad, uno tiene que reconocerlo. El escritor dice que es como un áncora firme, que no resbala y que es segura. Esta hermosa comparación del áncora que ha de ser verdad o no, en el Antiguo Testamento no se encuentra, es clarito, pero sí la encontramos con mucha frecuencia en el cristianismo desde Cristo en adelante. Lo usaban como símbolo de esperanza. Algunos datos históricos nos revelan que en las catacumbas de Priscila, unas catacumbas arqueológicas, se hallan unas 70 veces puesto este símbolo, porque los cristianos lo tomaban así. Es un áncora firme, es un lugar seguro. Podríamos decir que nuestro barco está firmemente anclado en esa áncora que es Cristo, el puerto seguro. Pero mientras nos encontremos navegando por este mundo tempestuoso, por este tempestuoso mar de la vida, esta áncora es una garantía de seguridad. Esta áncora no podemos fijarla en las arenas movedizas. En las arenas movedizas de la vida, tan inestables y transitorias. Pero si la fijamos en esa roca que es Cristo, no nos deslizaremos nunca. Marcharemos siempre bien y no a la deriva. Normal. Usted se ríe, ¿no es cierto? Este papá que nosotros tenemos no está a la deriva. La tiene clarita. Tiene claro que tú y yo necesitamos mucho más de Él. Él tiene claro, Él tiene clarito. Tiene bien claro qué pasa con nosotros en la vida diaria. Él sabe que necesita nuestra ayuda para algunas cosas en este mundo, porque Él no las puede venir a hacer así. Necesita instrumentos, pero Él también sabe que esos instrumentos necesitan su presencia, necesitan función, necesitan su gloria en medio de la iglesia, necesitan que sea manifestado el poder de Dios. Gloria al Señor. Él lo sabe. Y damos gracias por estar a nuestro lado. El áncora de nuestra persona, ese Cristo, ese refugio seguro. Él ha penetrado hasta detrás del velo en el lugar santísimo. ¿Sabe con qué motivo? Para ir a interceder por cada uno de nosotros. Él pasó hasta el lugar santísimo, hasta el trono de misericordia y de gracia, donde Cristo ya está ahí, intercediendo, abogando, moviéndose por nosotros. Él es el precursor en favor de cada uno de los que está aquí. Él es quien corre delante nuestro. Claro, es Jesucristo. Él se nos adelantó para prepararnos un lugar en el cielo. Resucitó primero y luego ascendió allá para sentarse a la diestra del Dios poderoso. Y allá entró en favor nuestro, con nuestro intercesor allí. No tenemos nada que temer. Gloria a Dios. ¿Qué temor tienes, hermano? Aleluya. Si aquí no está la mujer, esa abogada que defiende a los narcotraficantes. Aleluya. No están los mejores abogados, defensores, penalistas. Está Cristo intercediendo por nosotros en el lugar santísimo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. El puerto más seguro. Aleluya, es Cristo. Tenemos dos cosas que Dios las va a mantener siempre a nuestro favor. Recuérdelas cuando estés allí, Rodrigo, en alta mar. Aleluya. Yo no sé cuánto pesa un ancla, pero me imagino que debe ser inmensa para poder parar esos tremendos buques de fierro. Allí dicen, bajen el ancla, y empieza a caer la cuestión para una tremenda bulla, se agarra de la roca abajo en lo profundo del mar y se echan el bote ese. Digo bote porque es tremendo buque. No me invite nunca para un bote porque no me voy a subir. Esta la tengo. Puedo hablar de los botes, de los barcos y todo, pero arriba un barco no me va a subir nunca. Nunca. ¿Ya? Los veo por la tele. Pero cuando usted esté allí, en alta mar,
y las cosas de este mundo empiecen a mover el bote, el barco suyo, hermano, el puerto más firme, lo más seguro es el áncora llamada Jesucristo. Amén. Dios. Aleluya. Póngase en pie, por favor. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar. Bendito sea el nombre del Señor. Hay alguien, hermano. Cierra tus ojos, por favor, ponte a orar. Aleluya. Cierre sus ojos. Hay alguna persona que en esta noche quiera dar un paso a este puerto seguro. Hay alguien que en esta noche, mientras camina o está caminando en este mundo, ha visto que